Ya vamos en el tercer domingo de la Pascua. El primer domingo vimos a los discípulos, después de que las mujeres le habían dicho que el cuerpo no estaba en la tumba, los discípulos corriendo hacia el sepulcro a ver la tumba vacía. En el segundo domingo, que fue el domingo pasado, vimos la aparición de Jesús a los apóstoles en la reunión, en la oración, el primer día de la semana, o sea, el domingo. Y allí les comunicó el poder y la potestad para perdonar y retener pecados. Y el encuentro con Tomás, que ya dialogamos. Pero ese mismo día, el primero de la semana, mientras estaban los apóstoles orando en Jerusalén, habían 2 discípulos que se fueron a su casa. Y hoy, tercer domingo, capítulo 24 de San Lucas, del 13 al 35, hemos leído este texto hermosísimo y conocido por todos nosotros. Los discípulos de Emaús, mejor conocidos. Y podemos sacar 3 enseñanzas fundamentales de este texto y en la que me quiero basar en esta reflexión con todos ustedes. En primer lugar, reflexionar sobre la desilusión. La desilusión. Estos 2 discípulos tenían muchas esperanzas en que Jesús iba a ser el libertador de Israel. Pero con su muerte se habían desilusionado. Ya estaban tristes porque se habían muerto sus proyectos, sus esperanzas. Pensaban ellos que ya tenían un tiempo perdido, desperdiciado, andando y escuchando y aprendiendo de Jesús, el que mataron en la cruz. Y por eso, cabizbajos, llorosos, desilusionados, con la vista hacia el suelo, la palabra requebrajada, torpe, triste, se vuelven a su aldea para comenzar nuevamente sus quehaceres, porque ya con Jesús se desmoronó ese plan. Entonces, a estos discípulos les llegó lo que se llama la desilusión, y por eso ellos estaban desilusionados. Pero la desilusión es una realidad que a cualquiera de nosotros también nos puede pasar en algún momento, porque nosotros por naturaleza creemos mucho en las demás personas y confiamos en los planes. Y cuando las cosas no se dan tal vez como nosotros creemos y esperamos de algunas personas, entonces también nosotros nos desilusionamos. Y la desilusión pone a la persona, nos pone tristes. ¿Cómo más nos pone? Pesimistas. Nos da cansancio. Pensamos que hemos perdido el tiempo, que yo he perdido 5 años de mi vida. He perdido 20 años de mi vida. Porque a nosotros también nos llega la desilusión. Así estaban esos 2 discípulos. Uno de ellos se llama Cleofás, el otro no tiene nombre, puede ser tu nombre o el mío. Por eso esa apertura. Uno está nombrado, otro puedo ser yo, puede ser tú. Que nos llega a menudo la desilusión. Estaban desilusionados, pero van caminando. Y Jesús se le aparece en el camino. Y Él les habla por el camino y les explica las Escrituras. Les explica todo lo que en Moisés, en los profetas, se había dicho de Él.
pero ellos no estaban capacitados para reconocer en ese hombre que caminaba con ellos, reconocer al mismo Dios, porque estaban, ¿cómo estaban? Desilusionados. Sin embargo, a pesar de la desilusión, les llamaba la atención lo que Jesús le estaba diciendo, porque en un momento fueron ellos los que pidieron: no te vayas, quédate con nosotros, porque el día está cayendo ya. Y aquí paso al segundo momento. Lo que pasó en la casa cuando llegaron a Emaús, lo que pasó en la aldea, fue que el Señor partió para ellos el pan y les dio a comer el pan. Aquí está el momento fundamental del texto de hoy. Les dio a comer el pan, y me llama bastante la atención que después que le da el pan, Él se desapareció. Se les fue de la vista. Pero el texto ya ha dicho antes que después que comieron el pan, se les abrieron los ojos. ¿Qué significa se les abrieron los ojos? Reconocieron a Dios. Aunque Jesús se les desapareció, pero ellos ya lo tenían en el corazón. Jesús se desapareció, pero ellos lo sentían, lo que no sucedía mientras estaban desilusionados. No podían sentir a Jesús mientras vivían la desilusión. Y aquí vienen las palabras fundamentales de esos apóstoles. El Dios, Jesús, el resucitado, se desaparece, pero queda en sus corazones. Y ellos dicen: y no nos ardía el corazón mientras caminábamos juntos, mientras nos explicaba las Escrituras, nos ardía el corazón. Ese ardor en el corazón se da cuando ellos celebran la Eucaristía con Jesús. El Señor usó la misma fórmula de consagración que usamos en la Eucaristía y la misma que Él utilizó el día del Jueves Santo, cuando instituyó la Eucaristía. Hizo una oración, lo partió y se lo dio. Y a ellos se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos y reconocieron que el corazón les ardía. Hay una canción famosísima y bonita en la iglesia que ha quedado, ¿verdad?, de este texto, que dice: te conocimos, Señor, al partir el pan. Te conocimos al partir el pan. Habían leído mucho la palabra de Dios. Ellos habían escuchado, habían visto muchos milagros de Jesús, tal vez. Habían hecho muchas obras, pero el reconocer a Dios es al partir el pan. Por eso yo decía que para mí, como sacerdote, acompañante de una parroquia, me lleno de gozo cuando un laico me dice: siento necesidad de recibir la Eucaristía. Que ojo, puede ser un laico que por su situación irregular del matrimonio todavía no puede recibir la comunión. Puede ser un laico que está casado, amancebado, todavía no ha recibido la bendición canónica por la iglesia y no recibe la comunión. Pero hay mucha gente que aún sin poder recibir la comunión ya sienten el ardor y pueden decir: me arde el corazón cuando escucho hablar de Dios, me arde el corazón cuando voy a la Eucaristía, tengo el deseo de recibir al Señor. Y ojo, cuando una persona que todavía no puede comulgar, pero ya tiene el ardor en el corazón, ya se ha dado el primer paso de la comunión. Ya se ha dado el primer paso. Y aunque todavía el sacerdote no le dé la comunión porque vive en un matrimonio irregular, pero ya eso a mí como sacerdote de manera personal me llena de gozo, me llena de júbilo, porque ya tiene ahí en su corazón el ardor eucarístico.
ya ha reconocido que en la comunión se nos abren los ojos. Pero también está la otra realidad de, así en la feligresía uno encuentra muchas personas que son muy emotivos con la palabra de Dios, muy emotivos para hacer el bien, muy emotivos en el cristianismo, pero el ardor eucarístico todavía les falta. El ardor por la Eucaristía, ese deseo de recibir la comunión, todavía les falta. De pararse y decir, yo voy a comulgar, yo voy a condicionar o a direccionar mi vida de acuerdo a recibir el pan de Cristo, que el mismo Jesús dijo en ese texto importante del capítulo 6 del Evangelio de Juan: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Se pueden dar las dos vertientes: personas que tienen el ardor eucarístico, el deseo de recibir la comunión, o personas que se conforman con escuchar la palabra de Dios, con hacer misión, con leer o cantar en el coro, estar en el grupo, pero ardor eucarístico, todavía no tiene ese ardor eucarístico. Y en esta Eucaristía, que puede ser un retiro espiritual para uno autoanalizar cómo está ese ardor en mi corazón cuando voy a la misa, cómo está. Siento deseo de pararme a recibir la comunión. Me arde el corazón. Pido a Dios en ese momento: Señor, dame la comunión un día. Necesito recibir la comunión. Eso puede ser una gran pregunta. Y que jamás suceda en nosotros lo que sucede en muchas personas, que durante el momento de la comunión, en vez de hacer esa oración, se ponen a fijarse de que yo voy a ver si esa se va para comulgar, porque yo sé lo que esa hace. O que también personas que lo dicen, y mira, y recibe la comunión. Y como humano, el ser humano puede pensar todo lo que piense, pero como cristiano hay que hacer el esfuerzo para que ese momento de comulgar sea un momento espiritual. No está fijándose, que esa va a comulgar, este va a comulgar, pero mira cómo se viste, mira cómo... Usted entonces no está dándole el sentido a ese momento. Ese momento es, si usted se paró en la fila a comulgar, ya viene orando. Si no puede comulgar todavía, cerrar sus ojos y pedir a Dios que rompa las trabas, las cadenas, para que pronto pueda pararme y recibir al Señor en su cuerpo y en su sangre. O también puede suceder que muchas personas sientan la tentación de prohibir a otro que reciba la comunión. Hay mucha gente que siente esa tentación. O muchas madres que le dicen a su hijo: mire, usted no va a comulgar. El domingo no va a comulgar. O que le dicen al esposo: usted no se atreve a comulgar. O el esposo le puede decir a la esposa: usted no va a comulgar. ¿Qué sucede con esto? Que la comunión se le da a personas con uso de razón. ¿Por qué con uso de razón? Porque antes de darle la comunión a una persona, hay que darle primero la catequesis. Y en la catequesis es que se le dice a la persona: si usted ha pecado y tiene pecado mortal, confiésese primero y después vaya y reciba la comunión. ¿Eso se dice dónde? En la catequesis. Pero el primer catequista es el papá y la mamá. Entonces tiene que catequizar a su hijo, a su hija, a su nieto. Si les ha cometido un pecado mortal, debe confesarse primero. Si ha cometido un pecado en materia leve, entonces arrepiéntase, pida perdón en el momento de la reconciliación en la Eucaristía, y su pecado, si tiene intención de no volver a coger ese pique que usted cogió,
entonces usted comulga y su pecado queda borrado. En la comunión es diferente a que usted le diga, no se pare a comulgar. Es totalmente distinto a que usted le prohíba la comunión, como si la comunión fuera un trueque o un castigo que usted pone. No, la comunión es parte de una intención que yo tengo y de un conocimiento interno, de un fuego en el corazón, un deseo, un anhelo de recibir a Cristo en la comunión. Y recuerdo que cuando llegué a esta parroquia, ya hace 4 años, que hicimos una jornada de limpieza y se juntaron alrededor de 90 hombres para limpiar y poner el patio todo bonito. En esos encuentros siempre hay muchos diálogos y muchas cosas. Y recuerdo de este lado, no sé quién fue, pero sí tengo vivo la pregunta que me hicieron. Uno de los hombres que estaban trabajando en el patio me decía, padre, ¿y por qué no le dan la comunión a todo el mundo? A todo el mundo que se pare, ¿y por qué usted no le da la comunión? Y yo le decía, no, mi rol aquí es informarle y catequizar, enseñar, decirle que la primera carta a los Corintios dice que indignamente no se puede recibir la comunión, eso yo se lo digo. Ahora, si usted se paró ahí, yo se la doy, si usted se paró, yo se la doy. Yo lo catequizo. Entonces, si usted se paró, yo la doy. Cosa de usted y Dios. Sí me ha encantado muchas personas que me han dicho, padre, no comulgué el domingo porque llegué tarde por negligencia. No comulgué. Yo digo, ahí hay una persona formada. Es un cristiano que tiene formación. Ah, pero llegué tarde porque fue que le dio un dolor a mi abuela y entonces tuve que atender, tuve que ir primero al médico y ya llegué tarde a la misa. Entonces, usted llegó tarde, pero no llegó tarde por una haraganería suya, por una negligencia o por ser perezoso. Usted llegó tarde porque se le presentó otra misión, que es ayudar a otra persona. En ese ayudar a otra persona, usted está siendo de cristiano también. Pero mucha gente que sabe que la misa, por ejemplo, a las 6:30 de la mañana, y ay, sonó el celular, pero duerme otro rato, lo llamaron, pero no se queda ahí, y después corriendo, se tira un chin de agua, huyendo, y ni se bañó bien, se cepilló, y corriendo para la misa, y después que se da cuenta que hasta la media se la puso al revés. No se preparó. Y tarde llegó. Cuando esa persona dice, no me paré a comulgar porque no me sentía digno, me sentía indigno. Yo digo, ahí hay una persona que tiene formación. Pero el cristianismo no se trata de prohibiciones, de reglas, es de formación. El cristianismo, la iglesia, es formación a los fieles. Formación. Que usted sepa que al momento de recibir la comunión, sus ojos no deben estar mirando a ver quién se para a comulgar, quién no, o a ver cómo se para el otro. No, en el momento de la comunión es para orar, cantar con el coro los que no se paran, y el que se para, pero orando y consciente de que va a recibir al Señor. Los discípulos de Emaús iban desilusionados y no conocían a Jesús. Después de recibir el pan consagrado, se les abrieron los ojos, reconocieron que todo lo que dice Moisés, que todo lo que dicen los profetas, es para llegar a Jesús resucitado. Y hubo 2 paseos. Ellos caminaron de Jerusalén a Emaús y luego de Emaús a Jerusalén, porque volvieron nuevamente a Jerusalén. Y ustedes saben cuál fue la diferencia de estas 2 caminatas. Ustedes saben cuál fue la diferencia, que cuando iban de Jerusalén a Emaús, ¿cómo iban?
¿Cómo iban? Pero cuando vuelven de Emaús a Jerusalén, ¿cómo vuelven? ¿Cómo vuelven? El Salmo 125. ¿Quién ha leído el Salmo 125? Dice, al ir íbamos llorando. ¿Cuál es este salmo? El 100. Dice, al ir íbamos llorando. Al volver, volvemos cantando. Al volver, volvemos cantando. Esa es la vida de nosotros. A veces al ir vamos llorando. Y cuando se da el encuentro con Cristo en la Eucaristía, volvemos cantando. Esa es la experiencia que yo como sacerdote también he visto en la parroquia, con mucha gente que se ha casado, que ha recibido el sacramento del matrimonio con el anhelo, con el ardor de recibir la comunión y volver cantando las maravillas, las glorias del Señor resucitado. Nosotros debemos pedir a Dios, primero, que el que recibe la comunión, no recibir la comunión por tradición, porque yo recibo la comunión y ya. Si recibo la comunión sin ardor, hay que pedir a Dios, Señor, dame ese ardor eucarístico. Que yo pueda ir, después de recibir la comunión, que yo pueda ir gozoso a Jerusalén a anunciar a mis hermanos que Jesús ha resucitado. El que recibe la comunión sin ardor. Ahora, el que tiene el ardor en el corazón, pero todavía por su situación no recibe la comunión, pedir a Dios en esta misa que rompa las trabas, las cadenas, y que podamos ir a Cristo Jesús, a recibirle a Él, el pan que abre los ojos, el pan que devuelve el gozo, el pan que devuelve la alegría, que rompe con la desilusión y retrae la ilusión, la esperanza, el gozo, el optimismo, la vida en Cristo Jesús, que no está muerto, que ha resucitado y que está entre nosotros, y que aunque no lo vemos, lo sentimos. Él se les desapareció de la vista, pero lo sentían en el corazón. Después de darle el pan, se les fue de la vista, pero lo sentían ahí adentro y pudieron decir, y no ardía nuestro corazón. Mientras nos hablaba, para sentir ese ardor, tuvieron que comer el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. En el año 2016 hicimos el primer encuentro juvenil que se llama Jamar, y este encuentro que reunió a muchos jóvenes y que sigue reuniendo a muchos jóvenes, en la homilía de ese encuentro, recién llegado, Monseñor Francisco Osoria, él en ese encuentro se quejó de que observaba que en la juventud faltaba el ardor eucarístico. Él se quejó y dijo, nos hemos encontrado con muchos jóvenes muy animosos, pero no quieren comulgar. Les falta el ardor eucarístico a la juventud. Y eso a veces uno lo ve también en las parroquias, en los encuentros, en muchas actividades, que hace falta mucho ardor por la Eucaristía. Y es en la Eucaristía donde se nos abren, se nos rompen las escarchas de los ojos y podemos ver claramente, el corazón se reanima, volvemos a restablecer nuestra esperanza y nuestro gozo y nos sentimos más rejuvenecidos y cristianos. Es en la Eucaristía. Pero ojo, muchas personas que viven en unión libre ya sienten el ardor, ya tienen el primer paso, ahora falta el segundo paso, que es dar rodillas, romper las cadenas, que el Señor traiga vocacionalmente en ambos, en el hombre y en la mujer, en ambos vocacionalmente el matrimonio, para que juntos puedan un día recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y van a decir también como los discípulos de Emaús.
sentimos gozo y alegría y volvemos ahora a Jerusalén, pero llenos de ánimo, de entusiasmo, de ardor misionero. Queremos servir a la iglesia, a la parroquia, a las comunidades, porque lo sentimos en el corazón y se nos han roto las escarchas de los ojos. Pues pidamos a Dios, hermanos y hermanas, para que el Señor Jesús nos ayude, para que el Señor Jesús esté siempre el resucitado con nosotros y sintamos ese ardor en la Eucaristía, ese deseo y ese anhelo por la Eucaristía. Amén. Eso no se oyó. Amén.